bastante complicada. Resulta que es un medio ahí, no es un número así que salió de la nada. Porque estoy agarrando un intervalo, el intervalo tiene dimensión 1, ¿cierto? Y el cuadrado tiene dimensión 2. Y un medio es... ¿Qué es un medio? Es 1 dividido por 2. ¿No? Y por increíble que parezca, ese 1 dividido por 2 tiene que ver con esas dos dimensiones que les acabo de decir. Entonces, si uno quiere hacer una curva de Peano, la mejor regularidad posible es 1 dividido por 2. Y bueno, y lo hicimos, ¿no? Entonces, es una construcción que yo la hallo fascinante por muchos motivos. Muy bien. Entonces, esto era sobre funciones Holder continuas. Módulos de continuidades. Wow, ya. Ahora sí que voy a tener que borrar mi ejemplo que me gustaba tanto. Entonces, definición. Este parece que no. Definición. F se dice Lipschitz si F es 1 Holder continuo. En ese caso, el K se dice la constante de Lipschitz. De F. ¿Y qué quiere decir en ese caso? Este es el caso más fácil, ¿no? Es el caso en el que el delta y el epsilon tienen una relación muy simple. Delta es simplemente una constante de veces epsilon. Bueno, diríamos delta es epsilon dividido por una constante, ¿no? Porque en general la constante esta por la que voy a dividir el epsilon es justamente este K. ¿Ok? Entonces, observación. En ese caso, omega delta de F es simplemente igual a, bueno, menor o igual a K delta. Entonces la constante, el módulo de continuidad, decrece linealmente. Entonces se va a cero linealmente con el delta. Recordemos, esto es importante. No puede irse a cero más rápido que delta. Del punto de vista de la continuidad de una función f, Lipschitz es la mejor continuidad a la cual uno puede aspirar. Una función, desde el punto de vista solo de la continuidad, no puede ser mejor que Lipschitz continuo. Y eso porque, bueno, O sea, lo que le caracteriza a la Holder continua es que el delta se puede expresar. como epsilon a alguna cosa. Si logra encontrar, por ejemplo, alguna función y lograr encontrar que el delta es así, entonces
estaría hablando de un holder. Está hablando de un holder. Y por el momento es difícil convencerte de que la noción de continuidad holder tiene alguna importancia en la matemática. Aparte de simplemente ser una noción interesante, que, digamos, de alguna manera interpola entre Lipschitz, que es la noción más fuerte de continuidad que uno se puede imaginar, a simplemente continuidad uniforme, que es la noción más débil de continuidad que uno se puede imaginar. Pero en análisis y en aplicaciones tiene una importancia fundamental. Hay un resultado que se puede decir de alguna manera. Hay varias maneras de enunciarlo de una manera matemáticamente rigurosa, pero así de manera un poco vaga. Si uno toma una función y la escoge uniformemente al azar, está el espacio de todas las posibles funciones, y uno escoge una, cualquiera, uniformemente al azar, esa función va a ser holder un medio. En realidad va a ser holder alfa para todo alfa menor que un medio, y no va a ser holder un medio. O sea, estas funciones holder continuas, si yo agarro una función continua uniformemente al acaso, me va a dar holder continua con exponente alfa menor que un medio. Entonces, tiene algún tipo de relevancia. Entonces, las funciones Lipschitz son las funciones continuas que tienen la mejor propiedad posible. Hay un teorema bien famoso, que dice que en realidad las funciones Lipschitz son agradables. ¿Por qué? Porque son diferenciables en casi todo punto. Pero nótese que para hablar de una función Lipschitz, yo no necesito hablar de diferenciabilidad, es una noción mucho más débil. Y no necesito hablar del espacio RD, puede ser un subconjunto, que puede ser una cosa rara. Entonces, y la diferenciabilidad es una cosa que necesita más estructura. Entonces, la noción de función Lipschitz sustituye la noción de función diferenciable en el contexto de espacios en los cuales hablar de diferenciabilidad no se puede hacer. ¿Okay? Entonces, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo? Estoy 5 minutos. 5 minutos. Ya, muy bien, entonces, ya ves. Porque se fijan que acá no les dije nada sobre el conjunto A, ¿cierto? Y todo esto tiene sentido. Hay una cosa que no les mencioné, que se llama el teorema de extensión. Y es que cuando yo tengo una función f, que es uniformemente continua en un conjunto A, entonces se puede extender de manera continua a la clausura del conjunto A. Y esa extensión es única. Entonces, en realidad, cuando hablo de funciones Lipschitz o uniformemente continuas en general, yo siempre puedo suponer que el conjunto A es un conjunto cerrado. ¿Está bien? Entonces, lo explico aquí como una observación. Observación. No es una observación. Lo explico como teorema. Bueno, les voy a escribir el teorema de extensión. Eso voy a hacer. Entonces, teorema. Sea f una función que va de A en RD y tiene como imagen RL uniformemente continua.
sea, a barra en realidad, igual a la clausura de A, que se define como una posible definición que simplemente la estoy usando ahora porque es la más rápida de escribir y tengo solo 5 minutos. Entonces, el conjunto A barra es la clausura de A, que se define como la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen A. ¿Ok? Y aquí, ¿cómo es la cosa? La intersección de conjuntos cerrados cerrada. Y hay un conjunto cerrado que contiene A, por lo menos, que es R a la D. Ya probamos que R a la D era un conjunto completo. Así que en particular era cerrado. Más fácil, el complemento de R a la D es vacío y el vacío es abierto por definición. Entonces, existe una única función f barra de la barra en RL continua tal que f barra de x es igual a f de x para todo x en A. Entonces, esta función le llamamos una extensión. ¿Por qué es una extensión? Porque coincide con mi función original en el conjunto original. Y lo interesante es que es única, porque si queremos que siga siendo continua, no hay cómo definirla de otra forma. Entonces, observación. El dominio de una función f uniformemente continua siempre se puede escoger cerrado. ¿Por qué? Porque si no es cerrado, usamos el teorema de extensión para extender la función a un conjunto cerrado. Y como es igual en el conjunto en el que comenzamos y es única, es la manera más natural. ¿Ya? Entonces, las funciones continuas, absolutamente continuas, son definidas en conjuntos cerrados. Las funciones Lipschitz también, porque son un caso particular de funciones absolutamente continuas. Pero mañana vamos a ver que el dominio natural para funciones diferenciables no es un conjunto cerrado, es un conjunto abierto. Así que, a pesar de que las funciones Lipschitz sean diferenciables en casi todo punto, no son lo mismo. Porque la noción de diferenciabilidad es una noción que tiene más sentido en un conjunto abierto, mientras que la noción de función Lipschitz es una noción que tiene sentido en un conjunto cerrado. ¿Ok? Entonces, mañana nos toca funciones diferenciables.